Va a salir prácticamente extremidades inferiores. Y hoy comenzaremos de una vez con el abdomen. Y vamos a definir el abdomen como la región que está comprendida entre el tórax, que viene aquí, el tórax y la pelvis. La región que está entre el tórax por arriba y la pelvis por debajo, esta parte de aquí, es el abdomen. Y el abdomen tiene una pared y una cavidad abdominal. Y la pared tiene un esqueleto que los libros clásicos, los libros de antes, solamente el esqueleto estaba representado por eso, por las vértebras lumbares. Pero como todos los músculos, de una manera u otra, se relacionan con los huesos de la pelvis, entonces vamos a incluir la pelvis como parte del esqueleto del abdomen. Así lo dice el libro de texto. ¿Y qué vamos a ver con relación a las vértebras que son estas? Que las vértebras lumbares son elementos de un conjunto que se llama la columna vertebral. Y que las vértebras se nombran con un prefijo numérico que dice el orden de la vértebra y un sufijo, que dice L, que dice la región lumbar, L1, L2, eso es lumbar 1, lumbar 2, y un sufijo numérico que te dice el número secuencial que le corresponde a esa vértebra. Este es L1, L2, L3, L4, L5. Son 5 vértebras lumbares y se nombran así, con el prefijo L, que significa lumbar. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen las vértebras lumbares? Primero, el cuerpo. El cuerpo es grueso y si tú lo ves así parece un riñón. Parece un riñón. El cuerpo parece un riñón así, recostado. Parece un riñón. Entonces vamos a decir que tiene forma arriñonada. Parece un riñón y el diámetro mayor es el diámetro transverso. También vamos a decir que la apófisis espinosa, ¿qué es esta? Miren, va hacia atrás, pero tiene forma rectangular. Tiene forma rectangular. Tiene forma rectangular. Mientras que una apófisis espinosa tiene forma triangular y va hacia abajo, esta va hacia atrás y tiene forma rectangular. Rectangular. Con relación a las apófisis transversas, que son estas, como son bastante gruesas, se llaman apófisis costiformes, porque parecen costillas. Usted ve esta, por ejemplo, esta es la última costilla, pero entonces viene esto y parecería como que son costillas pequeñas. Entonces por eso los anatomistas le pusieron a la apófisis transversa de las vértebras lumbares apófisis costiformes, porque semejan costillas. Apófisis costiformes. Y en la base, y aquí no se ve porque esta es de jugando, esta es una réplica. En la base tienen un tubérculo que se llama el tubérculo asesor. Las únicas apófisis transversas que tienen tubérculos asesores son las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Con relación a las apófisis articulares, que son estas, y esta, y esa, y esa. Las superiores, que son esas, miran hacia adentro, y son así, son cóncavas. Las apófisis articulares superiores miran hacia adentro y son cóncavas. Mientras que las inferiores, de lo contrario, son convexas, así, de esa forma, y miran hacia afuera. Las superiores son cóncavas y miran hacia adentro. Las inferiores son convexas y miran hacia afuera. Con relación a ese agujero, que es el agujero vertebral, es triangular. El agujero vertebral es triangular.
triangular. Y por último, las láminas, que son esa parte de arriba, que van de la apófisis espinosa a la apófisis articular. Las láminas son más altas que anchas. Son más altas que anchas. Esas son las características de las vértebras lumbares. Hay dos vértebras atípicas, que es L1 y L5. L1 porque tiene apófisis costiformes poco desarrolladas, y L5 porque es más alta por delante que por detrás. El cuerpo de L5, su mayor altura es por delante, por lo tanto es más alta por delante que por detrás. Esas son las vértebras atípicas. Algo que escapé, que el abdomen está separado del tórax por el diafragma, por el músculo diafragma, y que está separado de la pelvis por el estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis es el límite inferior del abdomen y el límite superior el músculo diafragma. Con relación a los demás elementos, algo importante. Miren, la anatomía antes era anatomía y punto, y se acabó. Entonces ya no es así. Hay que educar por competencia de la clínica, o sea, las cosas clínicas más relevantes. Y te voy a decir que tienes que aprendérselo porque te va a salir un examen. Las vértebras, el daño a las vértebras lumbares es de dos tipos: adquirido mediante un trauma, una fractura, un trauma, una lesión, un tiro, una puñalada, lo que tú quieras, un trauma, y proceso, o sea, adquirido o mediante procesos degenerativos. Y dentro de los procesos degenerativos más frecuentes que afectan las vértebras lumbares están las escoliosis. ¿Y qué es una escoliosis? No podemos permitir que Juana Pérez, que vive, ¿cómo se llama? Que Juana Pérez, una viejita que vive por la donde ella vive, al doblar de la calle, sepa más de eso que ella. Entonces una escoliosis es una desviación anormal de la columna vertebral, que generalmente esa desviación va a los lados, a la derecha o a la izquierda. Cuando hay una desviación de la columna vertebral a los lados, se llama escoliosis. En este caso, una escoliosis lumbar, desviación lateral. También el daño a las vértebras lumbares puede ser producido por hernias discales. Miren, esos son los discos intervertebrales. Y los discos intervertebrales a veces se dañan, se rompen, se deshidratan. Y esa deshidratación rompe la parte periférica, que es la parte fibrosa. Y el disco en la parte media tiene un núcleo que se llama el núcleo pulposo. Y cuando el cartílago del disco intervertebral se rompe, esa parte del disco sale y comprime los nervios espinales, las raíces de los nervios espinales. O sea, aquí se produce lo que es el nervio ciático. La ciática, exactamente. Otra lesión degenerativa es la estenosis del canal medular. Miren, los orificios vertebrales superpuestos de las vértebras forman un canal, y ese canal está ocupado por la médula espinal. Entonces, a veces ese canal sufre estrechez, que es lo que se llama estenosis. Estenosis es estrechez, ¿verdad? Y por último, hay lo que se llama espondilolistesis, que es cuando
por daño degenerativo de los discos, la vértebra se van hacia adelante. Y al irse hacia adelante, van a comprimir la médula. Generalmente, cuando esos procesos degenerativos ocurren, como la hernia discalis, la escoliosis, espondilolistesis y la estenosis del canal medular, ocurre la lumbalgia. Lumbalgia, algia es dolor. Dolor en la parte baja de la espalda es la lumbalgia. Y eso se acompaña con trastorno de la marcha. Trastorno de la marcha. Al principio solamente es dolor de espalda baja, pero llega un momento en que eso se empeora y entonces los nervios, como ¿qué fue que dijo? Los nervios que van a las extremidades inferiores dan ciática, porque el plexo sacro hay raíces que vienen de la región lumbar, entonces se comprime y produce trastorno para la marcha. Y si eso lo dejamos que evolucione, ese trastorno para la marcha, ¿Y cómo se producirán los dos? Los dos. La lordosis no se produce. La lordosis es una curvatura normal. La médula espinal tiene dos tipos de curvaduras normales. La lordosis que existe a nivel cervical, que es la curvatura que va hacia adelante, ¿verdad? Y a nivel lumbar, lordosis, eso es normal. El que no tiene esa vaina está jodido. Y hay cifosis, que es la curvatura hacia atrás de las vértebras torácicas y del sacro. La curvatura del sacro va hacia atrás. La curvatura de las vértebras torácicas van hacia atrás. Eso se llama cifosis. Y la lordosis, la curvatura hacia adelante, que es a nivel cervical y a nivel lumbar. Mira, que no son rectas. Cuando hay rectificación de la columna vertebral, que también ocurre por desgaste de los discos, hay problema. Hay compresión de los nervios espinales, la rectificación, hay problema. Entonces, si esos problemas no se corrigen, el paciente va a tener pérdida del control de los esfínteres. Como por ejemplo este muchacho, me olvidó. Los nervios que van a los esfínteres, que es un solo, el pudendo, de donde él nazca, va a estar comprimido, entonces él va a tener una disfunción tanto del esfínter rectal como del esfínter vesical. Estamos. Puede que te salga problema degenerativo de la médula espinal producido por protrusión de los discos hacia adelante, espondilolistesis. Problema producido por desviación de la columna hacia los lados, escoliosis. Problema producido por ruptura del disco intervertebral, hernia discal. Eso es. ¿Alguna pregunta? En la escoliosis, la lordosis y la cifosis se ven modificadas, ¿cierto? ¿Se ven? Modificadas, o sea, que se ve alterada. ¿Cómo así? En la escoliosis, porque hay una desviación de la columna. Hay una desviación de la columna. Y la escoliosis se debe a mala postura. La gente que se paran mal, las vértebras van cogiendo esa forma. Después la gente camina y siempre está doblada y esa se sigue acentuando por una mala postura. Pero usted tiene que caminar erguido, mirándose adelante. Cuando usted está sentado, tiene que sentarse con la espalda erguida. Y cuando usted está comiendo, la cuchara va a la boca. No la boca a la cuchara. Entonces va y tú tienes que comer, subirlo aquí y comer. Come y la lleva a la boca. Entonces, las malas posturas producen escoliosis. El desgaste y la lesión del disco intervertebral producen hernias discales, espondilolistesis, produce también estenosis de la médula y rectificación de la columna vertebral. Punto. Esta es la pérdida. Tiene 4 huesos, 2 anterolaterales, que son estos. Son los huesos coxales. Un sacro, que es este, es aquí.
y el coxis que viene aquí. Estos huesos forman el límite anterior y lateral de la pelvis. Los huesos coxales forman el límite anterior y lateral de la pelvis. Son huesos planos. Las vértebras son huesos irregulares, pero los huesos coxales son huesos planos. Como hueso plano, tiene dos caras. En este caso, una cara interna y una cara externa. Y tiene 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. La cara externa, que es esta, tiene 3 partes principales. Una parte superior, esa, se llama el ala del ilion. Ala del ilion, eso se llama el ala del ilion. Una parte media que se articula con la cabeza del fémur para formar la cadera. Esa parte media se llama acetábulo. Acetábulo. Y el acetábulo tiene 3 partes: una superficie articular, un trasfondo y una escotadura. Superficie articular, trasfondo y la escotadura acetabular. Y por último, una parte inferior que es el agujero obturador, que en el vivo ese agujero está parcialmente cubierto por una membrana, la membrana obturatriz. Y delante hay un canal, una fisura, la fisura obturatriz o canal del obturador, por donde pasan los vasos y nervios obturadores. No es difícil. La cara externa dividida en 3 partes: una superior, el ala del ilion; una parte media, el acetábulo; y una parte inferior, el agujero obturador. El agujero obturador parcialmente cubierto por una membrana, la membrana obturatriz, y tiene un canal que antes le llamaban canal subpúbico, pero ahora es el canal obturador, por donde pasan los vasos y nervios obturador. La parte media, el acetábulo, se articula con la cabeza del fémur y tiene 3 partes: una superficie articular, un trasfondo y una escotadura acetabular. Y la parte superior, el área del ilion, está dividida, se me olvidó, en 2 líneas, que son las líneas glúteas, dividida en 3 partes por la línea glútea. Punto. La cara interna, que es esa parte, está dividida por eso que dibujaron de verde ahí: la línea arqueada, esa es la línea arqueada, divide la cara interna en 2 partes, una parte superior y una parte inferior. La parte superior tiene 3 partes. Esa parte lisa se llama fosa ilíaca. La fosa ilíaca tiene una superficie articular que se relaciona con el sacro, se llama superficie auricular porque parece una oreja. Superficie auricular, y detrás hay una con aspereza que se llama la tuberosidad del hilo. Tuberosidad del hilo para la inserción del ligamento. Punto. La parte superior se subdivide en 3 partes: la fosa ilíaca, la superficie auricular y la tuberosidad del hilo ilíaco. Tuberosidad ilíaca. Ya. La parte inferior tiene 2 partes: el cuerpo del isquion, que es lo que se opone al acetábulo, se llama cuerpo del isquion, eso. Y debajo el agujero obturador. El agujero obturador y el cuerpo del isquion. Nítido. El borde superior, muy importante, porque vamos a hablar de eso hasta que demos el primer parcial. Se llama cresta ilíaca. Tiene la forma como de una S. La forma de una S. Ese es el borde superior, la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca tiene 3 partes: un labio externo, un labio interno y entre ellos 2 un intersticio.
labio externo, labio interno y un intersticio, la cresta ilíaca, muy importante. Es el borde anterior, el superior. El borde anterior, que es este, también es muy importante. Muy importante. Hay muchísimas cosas que son importantes. Comenzando de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. Eso se llama la espina ilíaca. Espina ilíaca antero superior. Luego viene ese sacadito, se llama la escotadura innominada. Y luego viene esto, la espina ilíaca antero inferior. Luego viene ese sacadito que está ahí, se llama la escotadura del psoas. Luego viene la eminencia iliopectínea o eminencia pectínea, el pecten del pubis, el tubérculo del pubis y el ángulo del pubis. Tienen que aprendérselo porque los músculos se insertan, los músculos anchos, se insertan en esas estructuras. Y esas estructuras, las estructuras que se insertan ahí, tienen importancia porque se utilizan para reparar hernias. Entonces, primero, espina ilíaca antero superior, la escotadura innominada, espina ilíaca antero inferior, la escotadura del psoas, la eminencia iliopectínea o la eminencia pectínea, el pecten del pubis, que es esto, o cresta pectínea, el tubérculo del pubis y el ángulo del pubis. Tienen que aprenderse. Luego viene el borde posterior, que es este. Ese es el borde posterior. Y el borde posterior tiene como elemento importante la espina ilíaca postero superior, la espina ilíaca postero inferior, ese sacado, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. Espina ilíaca postero superior, espina ilíaca postero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor y eso, la tuberosidad isquiática. Y ya por último tenemos este, el borde inferior, que es este. Y el borde inferior tiene dos partes, una articular que se relaciona con el del lado opuesto y forman esa articulación que se llama la sínfisis del pubis. Esa es la sínfisis del pubis. Y tiene una parte no articular que es esta, que forma el ángulo del pubis, y esa parte tiene dos labios, parecido a la cresta ilíaca, dos labios, un labio externo, un labio interno y un intersticio. Punto. Eso es todo con ese hueso. Ese hueso se daña. Ese hueso es el hueso que más frecuentemente se lesiona en la fractura de pelvis. Ese es el hueso que más se fractura en la fractura de pelvis, porque el pubis es de él, el isquion es de él y el ilion es de él. O sea, él es la fusión de tres huesos que se forman durante la vida embrionaria. Entonces cubre a la pelvis por delante y a los lados. Cualquier trauma por delante o a los lados va a dañar el hueso o los huesos coxales. Es el hueso que más se lesiona en fractura de pelvis. Cuando hay una fractura de ese hueso, en el momento el ya se pierden 2.500 cc de sangre. 2.500 cc de sangre. Bueno, la mayoría de los pacientes que no lo tratan bien con fractura de pelvis, despegar.com. ¿Cómo se llama el hueso? Despegar.com. Hueso coxal. C-O-X-A-L. Antes decían los ilíacos, no son ilíacos. Y el ilíaco es una parte de él. El ilíaco, el pubis y el isquio. Entonces se funden los tres en la vida embrionaria y forman el hueso coxal. Además, el hueso coxal también sufre daño degenerativo. Él es vulnerable a la osteoartritis. Entonces él se daña en dos condiciones: por trauma
o por proceso inflamatorio degenerativo llamado osteoartritis. No pueden olvidar. Este es el sacro. Osteoartritis es la enfermedad adquirida degenerativa más frecuente que daña los huesos cruzados. Y la otra parte es el daño adquirido, que es fruto de un trauma, generalmente trauma contuso. Puede ser por herida de arma de fuego, que también es el hueso entonces que más se daña en la fractura de pelvis. Este es el sacro. El sacro es un hueso irregular. Y el hueso, junto con el coxis, que es este, forman el límite posterior de la pelvis. Y el sacro tiene forma piramidal. Tiene 4 caras, una base y un vértice. El vértice se relaciona con el coxis. Miren el coxis aquí abajo. O sea, es el vértice que está articulado con el coxis, el vértice. La base, que es la que se relaciona con la quinta vértebra lumbar, es esta. Eso ahí. Entonces la base tiene la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra. Podemos ver también las apófisis articulares de la primera vértebra sacra. Por donde está metido ese hierro, eso es un conducto. Es el orificio superior del conducto sacro. Orificio superior del conducto sacro, apófisis articulares superiores, la cara del cuerpo de la primera vértebra sacra. Y luego tiene 2 partes que son muy importantes. Eso, aunque él no vuela, eso se llaman las aletas del sacro. Las aletas del sacro son esas 2, aletas del sacro. Y tercero, un punto de referencia muy importante, que es la unión de la quinta lumbar con la primera vértebra sacra, se llama promontorio. Eso es el promontorio. Eso es un punto de referencia importante, el promontorio. Esas son la parte importante de la base. Las caras son 4. Una cara anterior. Llama la atención esos agujeros. Son los agujeros sacros anteriores. Y llaman también la atención esas líneas transversales. Se llaman así líneas transversales. No vamos a entrar en detalle. Eso era cuando se fusionaron las vértebras sacras. Quedó como vestigio de que eran vértebras aisladas. Bien, entonces, líneas transversales y los agujeros sacros anteriores. Punto. La cara posterior, que es esta, tiene 6 elementos importantes. Tiene eso, se llama la cresta sacra media. Cresta sacra media. Tiene ese bordecito ahí. Se llaman crestas sacras intermedias. Crestas sacras intermedias, y esta es la cresta sacra media. Luego vemos los agujeros sacros posteriores. Sacros posteriores. Luego vemos las crestas sacras laterales. Crestas sacras laterales. Vemos el hiatus o agujero inferior del conducto sacro, hiatus del sacro, y a ambos lados los cuernos del sacro. Cuernos del sacro y el hiatus del sacro. Las caras laterales tienen una superficie, mira, parece una oreja, ¿la ven? ¿Qué es eso? Sí. Esa superficie auricular para relacionarse con el ilio. Y por debajo se forma un borde, termina en un borde. Y ese borde es para relacionarse con el ligamento sacroespinoso. Ligamento sacroespinoso. El sacro se daña por trauma. El sacro se daña por traumas. Es raro que enfermedades degenerativas lo afecten. Generalmente, trauma. Este es el coxis. Y el coxis, al igual que el sacro, es un hueso irregular. Tiene forma triangular, tiene 2 caras,
Y en la cara lo que vemos son crestas transversales o líneas transversales. Y entonces tiene un vértice para el ligamento anocosígeo. Yo te dije aquí que se relacionaba con el ligamento sacroespinoso. Sí. Sacrotuberoso. Sacrotuberoso se relaciona con la mitad inferior de la cara lateral del sacro. Entonces, los bordes aquí sí se relacionan con los ligamentos sacroespinosos. Y el vértice se relaciona con el ligamento anocosígeo. Anocosígeo. Y la base tiene dos apófisis. Los cuernos del coxis y las apófisis transversas. Apófisis transversa y los cuernos del coxis. Y se articula por arriba con el sacro. Al igual que el sacro, el coxis, vulgarmente, la gente le llama el huesito de la contentura. Porque cuando tú te caes y te da ahí, tú gozas. Y dura como 10 a 15 días que tú no te puedes sentar bien. Eso es un dolor del carajo. Que monta mucha bicicleta. Sí, es un dolor exquisito. Entonces, le llaman el huesito de la contentura y eso certifica o me da crédito a lo que yo digo, de que el coxis es un hueso que se daña por el trauma, al igual que el sacro. Punto. Entonces, miren, las paredes del abdomen son tres. Las paredes del abdomen son tres. Una pared anterior y lateral se llama pared anterolateral. Una pared posterior, aquí, detrás de la región lumbar, se llama, detrás de la vértebra lumbar, se llama la región lumbar. Y una pared superior, que es el diafragma. De esas tres paredes, solo nos interesa la pared anterolateral y nos interesa la pared lumbar, porque el diafragma se supone que se lo dieron cuando ustedes dieron anatomía. Entonces, para mañana vamos a hablar de la pared anterolateral. Y lo que vamos a decir son sus límites, sus capas y los músculos. Bueno, el límite te lo puede decir. Por arriba, los rebordes costales, derecho e izquierdo, y ese ángulo que se forma, que se llama el ángulo subcostal. Por arriba, rebordes costales, derecho e izquierdo, y el ángulo subcostal. Por debajo, las crestas, ¿ven? Ya como comienza a tener forma, ilíacas, el pubis y una estructura blanda que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, que viene ahí así. Se llaman ligamentos inguinales. Entonces el límite inferior son las crestas ilíacas, los ligamentos inguinales y el pubis. Y por detrás una línea imaginaria que va del vértice de la axila hacia abajo para separarla de la región lumbar. ¿Te enteraste? Ahora sí. Entonces para mañana lo que vamos a hablar es de las diferentes capas. No, mañana vamos a hablar de los músculos de la pared anterolateral. Como todavía los cadáveres no están afuera, yo voy a traer unas fotografías reales de cómo se ven los músculos y vamos a hablar de cada uno de esos músculos. Vamos a hablar de sus orígenes y de sus inserciones. Cuando saquen los cadáveres nada más sabremos señalarlo. Y tienen, como son fotos de cadáveres, usted lo va a identificar fácilmente porque se parecen a los cadáveres. O sea, se parecen al espécimen que tenemos aquí. Pues son fotos de cadáveres. ¿Alguna pregunta? Bueno, después de que veamos los músculos, entonces vamos a ver en vivo los músculos. Y si no, entonces vamos a hablar de los músculos pasado mañana de la pared lumbar. ¿Okay? Después damos un repaso de todo lo que hemos hablado y ya para el lunes se sacan los cadáveres, vamos a los cadáveres. Pero ya vamos bien adelante.